Hola estudiantes de 11º grado de Bachillerato Técnico Profesional en Gestión Agroforestal. En el espacio formativo de Ética y Orientación Agroforestal aprenderemos sobre entrevista de trabajo, cualidades que se consideran para el reclutamiento de personal. La expectativa del logro es diseñar estrategias de mejora de competencia profesional, incluyendo instrumentos específicos requeridos en el campo laboral. Una vez conseguido un número lo suficientemente amplio de candidatos a través de las fuentes de captación, tendremos que analizar sus características personales, actitudes y aptitudes para encontrar al que se aproxime al perfil que se está buscando. Para ello hablaremos sobre entrevista de trabajo enfocado en el proceso de selección de personal y la entrevista en profundidad. Fases del proceso de selección. Preselección de candidatos. Consiste en obtener un mayor número de candidatos posible y el proceso de selección, que aquí comienza, consiste en ir descartándolos progresivamente hasta quedarnos con la persona idónea para desempeñar el puesto de trabajo. En este caso, los candidatos habrán enviado su currículo vitae y el primer paso consistirá en desestimar a aquellos que no cumplan los requisitos de la oferta de empleo. Entrevista de presentación. Se trata de una entrevista breve entre 5 y 10 minutos, en la cual el candidato debe ser informado sobre aspectos generales de trabajo. Se trata sobre una primera toma de contacto con un doble objetivo: saber si el candidato, tras conocer la información anterior, sigue interesado en el puesto. Eliminar a los candidatos que tras la realización de la entrevista detectemos que no encajan con el perfil buscado. Realización de diferentes tipos de prueba. El candidato tendrá que efectuar distintas pruebas encaminadas a conocer su perfil psicológico y profesional. Pruebas psicotécnicas. Estas pruebas tienen como finalidad conocer la capacidad intelectual del candidato, así como los principales rasgos de su personalidad. Pruebas profesionales. Mientras que la finalidad de las pruebas profesionales es evaluar el grado de aptitud que tiene el candidato. Por ejemplo, para un puesto de técnico en gestión administrativa, las pruebas profesionales podrían ser elaborar una factura, elaborar una nómina, realizar una liquidación trimestral, entre otras. Este tipo de pruebas son ineludibles para la correcta elección de candidatos y deberán ser en la medida posible supervisadas dentro del departamento o sección. Pruebas de bandeja y centros de evaluación. Se realizan procesos de selección para puestos directivos y en la evaluación más completa, que se compone a su vez de diferentes pruebas, tanto individuales como grupales. Para la realización de este proceso se valora tanto la correcta resolución como el procedimiento para llegar al logro de la misma. Entrevista en profundidad. Es el punto más importante del proceso de selección. El entrevistador tiene un triple objetivo: evaluar el potencial actual del candidato para el puesto de trabajo ofrecido, evaluar el potencial futuro del candidato en cuanto a las posibilidades de promoción dentro de la empresa, informar minuciosamente sobre el puesto de trabajo ofrecido al candidato, y la entrevista en profundidad es un paso ineludible dentro del proceso de selección. Propuesta de candidatos finalistas. Una vez realizadas todas las pruebas y entrevistas anteriores y habiendo estudiado sus resultados, el responsable del proceso estará en condiciones de seleccionar a los candidatos que más se aproximen al perfil profesional.
Reconocimiento médico. Es recomendable realizarlo antes de la elección del candidato final, para evitar sorpresas de última hora y para que sirva a su vez como elemento de juicio para esta última selección. La entrevista en profundidad pasa por diferentes fases hasta llegar a la última, que será la fase de conclusión y emisión de informes sobre el candidato entrevistado. A la hora de realizar una entrevista dentro del proceso de selección, hay que tener en cuenta al menos 3 fases. Fases de la entrevista. Fase de preparación. El entrevistador tendrá que conocer las características del puesto de trabajo, así como el perfil adecuado del candidato que la organización necesita. El currículo vitae y el resultado de las pruebas realizadas hasta la entrevista en profundidad son fuentes de conocimiento de trabajo. Fase de ejecución. Esta fase tiene a su vez 3 subfases. Subfase inicial. Se tratará de recibir al candidato de forma cordial, haciéndole que se sienta lo más cómodo posible. Subfase intermedia. En esta subfase se pretende recoger toda la información que se necesita del candidato. Subfase final. En la subfase final, una forma habitual podría ser informar al candidato de aspectos concretos sobre el puesto de trabajo e indicarle la posibilidad de preguntarle alguna duda que pudiera tener. Fase de conclusión. Inmediatamente después de finalizada la entrevista y antes de realizar ninguna otra para no olvidar ningún dato, el entrevistador tendrá que complementar una ficha de evaluación sobre la impresión general que le ha causado el candidato. Así también es indispensable conocer los tipos de entrevista. Su tipología varía en función del criterio de clasificación. Número 1. Según la modalidad. Entrevista planificada. Se utiliza un guión con numerosas preguntas que se plantean a todos los candidatos por igual. Este tipo de entrevista pretende ser más objetiva que el resto, pero al ser más rígida se pierde espontaneidad y con ella gran parte de la información. Entrevista libre. En este caso, el entrevistador tiene claro los objetivos sobre la información que necesita. Naturalmente, este tipo de entrevista da mayor espontaneidad, pero se corre el riesgo de que el candidato divague, no concretando y perdiendo mucho tiempo. Entrevista mixta. Combinación entre los 2 tipos de entrevista anteriores. Sin embargo, este tipo disminuye las desventajas de ambas e incrementa su eficiencia. Número 2. Según el grado de tensión. Entrevistas tensas. Trata de comprobar el control emocional del candidato, para lo cual al entrevistador le somete a una situación de tensión. Preguntas agresivas, dudas sobre su currículo, etc. Es recomendable mantener la calma, pero no ser excesivamente sumiso. Entrevistas normales. Tratan de que el candidato se sienta cómodo, con el fin de extraerle el mayor nivel de información posible. Número 3. Según el número de personas que intervienen. Entrevista individual. Es la que se realiza entre un entrevistador y un candidato. Entrevista grupal. Se divide en, número 1, varios entrevistadores y un candidato. Cada entrevistador es especialista en un área concreta, tomando la decisión final entre todos. Número 2. Varios candidatos y un entrevistador. Suele confundirse con las dinámicas de grupo, pero en este caso se responde a un cuestionario concreto, muy útil para ver las diferencias cualitativas entre los distintos candidatos.